a cabo o elaborar un artículo científico. Primordialmente, nosotros debemos conocer que redactar un artículo científico lleva un conjunto de etapas para su debida aprobación. Y su debida aprobación debe ser dada por una revista científica en específico, ¿no? Y esto se da debido a que cada revista pues tiene sus conjuntos de exigencias. Esto puede ser debido a que piden un formato en específico o que se debe cumplir con un procedimiento previo, ¿no? Recordemos que este tipo de procesos que conllevan a la elaboración de un documento siempre o tienden a tener filtros previos antes de pasar a la parte final, ¿no? Que es llegar ya a la revista y que se apruebe el artículo científico. Entonces, lo ideal es irlo redactando de forma ordenada, ¿no? Desde el título hasta la parte de referencias o bibliografía. Y esto se debe hacer en un lenguaje bastante comprensible y científico. Recordar que cuando nosotros escribimos un artículo, lo debemos hacer en un lenguaje que todo el mundo pueda comprender. Debemos siempre enfatizar en cómo nosotros debemos presentar los resultados que obtengamos con nuestra investigación. Y todo esto, pues, para que las personas que leen o para que la comunidad hacia donde está destinado este artículo entienda. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en consideración? Como les indicaba, existen varias revistas de prestigios. Publicar en estas revistas es signo de validez, ya que en ella publican autores prestigiosos, ¿no? Que tienen innumerables artículos científicos que son de gran valor para toda la comunidad. Por lo general, nosotros pensamos que si alguien publica en una de estas revistas es porque ha sido un muy buen trabajo, un arduo esfuerzo. Y en realidad sí, todo esto es garantía para que esto tenga una validez científica y para que esté libre de perjuicios y sesgos, debido a que todo proceso de investigación pues tiene filtros previos, o sea que el producto final que nosotros vamos a leer pues es algo bien detallado y minucioso. Realmente, ¿hacia dónde debemos enfocarnos nosotros o dónde se publican estos artículos científicos? Existe una base de un conjunto de revistas científicas que se llama ESI. Al final, cuando les dé los recursos para que se descarguen, pues ahí va a estar el enlace donde ustedes van a encontrar todas estas revistas, en las cuales, bueno, son muy prestigiosas y por lo general se publican ahí los artículos. Pueden encontrar toda esta información en la web of Science Group. El enlace lo pueden ver en pantalla, ¿no? Él les decía, pues, que existen numerosas revistas que son de bastante prestigio, ¿no? Y por lo general estas revistas están asociadas a varias universidades del país. A continuación les detallo, pues, algunas de las revistas que existen en las universidades. En la Politécnica Nacional hay una revista que se llama Alteridad. En la Universidad de Cuenca hay una revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Asimismo, en la Universidad de Milagro hay la revista del UNEMI. Entonces, todas o gran parte de universidades lo que tiende es a tratar de armar su comunidad científica, ¿no? Para que en esta se publiquen los artículos de profesionales y estudiantes mismos que quieren compartir su conocimiento con las demás personas. El proceso de elaboración data de una introducción, un desarrollo, la parte metodológica, los resultados experimentales, las conclusiones y las referencias. Pero, sin embargo, este enfoque está más llevado al ámbito tecnológico.
Como les indicaba, les voy a exponer un caso de éxito en particular, pero este caso de éxito está más enfocado a la parte tecnológica. Ya si nos enfocamos a algo más generalizado, podemos aplicar lo que nos dice el artículo Research Scientific Article, know-how, que trata de 5 puntos, lo que es la parte de la introducción, la metodología, resultados. Aquí sí varía un poco porque ya tiene una discusión y conclusiones que forman parte del mismo segmento, y la parte bibliográfica, que también son las referencias. Entonces, ambas estructuras son bastante parecidas. Pueden tomar cualquiera de las dos, sin embargo, si van a enfocarlo más a procesos de tecnología, lo más adecuado es que incluyan lo que es la parte del desarrollo en su estructura para la elaboración del artículo científico que ustedes lleven a cabo. Realmente, antes de nosotros enfocarnos en la estructura, el formato del artículo sí debe cumplir con ciertas normas. De hecho, el artículo debe iniciar pues con el nombre de la temática. Este debe contener o debe indicar claramente acerca de qué trata el estudio. O sea, técnicamente o a nivel macro, detallar un poco el problema y sus variables principales. Este aspecto debe ser bastante claro, fácil de entender y conciso. Por lo general, no más de 15 palabras. No es que sea una regla, pero para ser más conciso sí es importante que no ahonden mucho en el tema, porque sí es la parte descriptiva, ¿no? Únicamente. Entonces, les indico que debe contener palabras claves o descripciones del estudio. No deben utilizar abreviaturas y siempre deben utilizar un tiempo afirmativo. No se debe separar en frases y utilizando un lenguaje sencillo y términos claros. Siempre deben ser concisos en esta parte. No ahondar mucho ni dar detalles adicionales o explicaciones específicas. En lo que corresponde a la parte de la estructura en sí, primero viene lo que es la parte de la introducción. En esta parte de la introducción siempre es bueno que nosotros tratemos de captar a la persona que lee, captar la atención de la persona a las que van dirigido el artículo, ¿no? El primer párrafo siempre es importante y siempre debe ser introductorio. Es decir, que con este párrafo nosotros debemos invitar a que el lector pueda seguir leyendo o viendo el documento. En esta parte de la introducción tú siempre vas a poder atrapar al lector y por lo general siempre debe ser bastante clara y llamativa, ¿no? La parte de la introducción. Debe tener un estilo directo y no dejar espacios o ideas abiertas a interpretaciones. Siempre debe estar bien claro. En esta parte debe estar detallado el qué y el por qué de la investigación. Es decir, nosotros para esta parte de la introducción debemos incluir el planteamiento del problema, el objetivo y las preguntas de investigación. Así como también es importante incluir el contexto en el que se deriva la investigación, sin dejar de lado también, obviamente, la justificación del problema. Vemos la parte del desarrollo, que era como les indicaba, la parte de desarrollo desde el enfoque tecnológico. Entonces, ya hablando en términos técnicos, pues en esta parte nosotros incluimos todo lo que refiere a tecnología o técnicas empleadas, ¿no? Por decir, para el artículo en específico que es sobre el desarrollo de un dispositivo electrónico para el reconocimiento de emociones humanas, nosotros optamos por detallar el diagrama de flujo del proyecto, el hardware por el que estaba compuesto todo el proyecto, así como el software y el algoritmo final que fue importante para el desarrollo en sí. La metodología que en la estructura, tanto desde el enfoque tecnológico como la estructura general, en ambas se presentaba de la misma forma, ¿no? Y hablando ya a nivel macro, se compone de un diseño.
que es el que debe contener el escenario en el que se desarrolló la investigación. La población y la muestra que debe contener hacia dónde va dirigido la investigación, ¿no? Y por lo general también siempre se incluyen consideraciones éticas. Y esta parte sí es un poco delicada y un poco importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Porque aquí se describe cómo nosotros obtuvimos el consentimiento de la investigación. Y ahí data también la constancia de la revisión de toda la investigación que tuvo que haber sido revisada o aprobada previamente por el Consejo o el Comité de Ética para la institución a la que nosotros, como quien dice, estamos realizando el artículo científico. En el caso particular de éxito que nosotros desarrollamos en conjunto con unos compañeros de la universidad, pues fue para un departamento mismo de la universidad. Es decir, la investigación se quedó ahí mismo en la institución. Y otra parte no menos importante, de hecho bastante fundamental, y que va, como quien dice, a argumentar o a fomentar las bases de su investigación es el análisis de datos, que ya concierne a una parte mucho más estadística y metodológica en cuanto a la parte numérica, ¿no? Aquí ustedes sí deben reflejar todos los procedimientos estadísticos que utilizaron y también argumentar si estos fueron correctos o no para medir sus datos y analizar su estudio en relación con los objetivos que han planteado o que se han planteado previamente. La parte, digamos, que más resalta en la investigación, que es la de los resultados. Ustedes no pueden realizar un artículo científico y posterior a eso no incluir o presentar los resultados. Esta parte es sumamente fundamental porque ustedes realizan una investigación para que ésta obtenga sus frutos, ¿no? Y lo ideal siempre es mostrar los resultados finales. Para lo cual, en esta parte del artículo científico no deben existir comentarios ni juicios de valor. Eso es importante. Verán que los resultados deben ser bastante concretos y siempre deben estar sujetos a todo lo que está englobado en su investigación. No pueden salirse de ningún margen. Los resultados siempre deben presentarse en el orden en que fueron planteados los objetivos. Es decir, desde lo más importante hasta lo más significativo. Los resultados adquieren una importancia radical en lo que es su artículo científico. Y en ella es importante también que incluyan tablas y gráficos. Esto nos ayuda a que los resultados se presenten de manera más clara, concisa, que el lector pueda entender y que a su vez esta estructura date de una secuencia lógica óptima o que para el lector o para el grupo de personas a los que está destinado el artículo científico sea más adecuado y entendible. Ahora presentamos las conclusiones. Las conclusiones se basan obviamente de nuestro artículo científico. Asimismo, son o se presentan como una respuesta a la interrogante que originó el estudio y a los objetivos que nosotros nos planteamos en un inicio. Por tanto, deben haber, asimismo como planteamos objetivos, deben haber el mismo número de conclusiones. Es decir, que si nos planteamos 5 objetivos, pues 5 conclusiones tienen que existir. Por lo general, en la parte de las conclusiones, nosotros no generalizamos, siempre especificamos. En las conclusiones no se infiere ni se extrapola de forma injustificada y no se plantea, por decir, comparaciones sin fundamento. Es decir, nosotros no nos debemos salir del marco de la investigación en esta parte del artículo científico. Las referencias siempre tienen que formar parte de un artículo, porque ustedes tienen que mostrarle al lector de dónde o la justificación de dónde sacaron parte de las ideas que forman parte del artículo, ¿no? Esto es importante porque en los artículos ustedes muestran una idea de lo que están planteando. Muestran una idea o un conjunto de ideas de investigaciones
que están por detrás y que han sido mucho más grandes. Entonces, el lector lo que espera es en las referencias tener un enlace directo, pues para ir a buscar mucho más argumentos, para darse una idea más global o general de la investigación. Es importante siempre tener las referencias adecuadas. En ese sentido, los descriptores del título del artículo siempre deben coincidir con las referencias. Siempre estas referencias pues deben estar actualizadas y por lo general deben ser en su mayoría de los últimos 5 años. El resto puede ser de un poco antes, un lapso de tiempo anterior, y por excepción se aceptan también referencias de publicaciones clásicas, de libros, incluso de años más atrás. Estas también, lógicamente, deben ser investigaciones muy serias o avaladas por revistas científicas importantes que ustedes consideren y que la comunidad científica considere. Cada revista tiene sus exigencias particulares, pero en general las mismas o las referencias siempre deben incluir el artículo, o sea, la información del artículo, en lo que en ello va el autor, el título, el lugar de la publicación, el editorial y el año. En caso, por decir de que fuese un libro, debe ir el autor, el título, el nombre de la revista, pero deben incluir el volumen en las páginas en caso de que sea revista. ¿Dónde nosotros debemos buscar referencias para nuestros artículos científicos? Existen en Internet una cantidad muy grande de páginas indexadas que nos dan información acerca de lo que nosotros queremos buscar. Es importante que nosotros conozcamos que la información que vayamos a incluir en nuestro artículo científico siempre debe estar referenciada correctamente. Hay que tender a no buscar información de páginas web que han sido, por decir, creadas recientemente. ¿Por qué? Porque este tipo de páginas no tienen un aval en la comunidad científica. Por lo general, la información que incluye este tipo de páginas son de otras páginas similares que no tienen ningún tipo de fundamento o que no se argumentan como infiere el debido proceso. Entonces, lo ideal siempre es buscar en Google Académico, en páginas como El Cielo, Redalyc. También se aceptan, como les decía, libros específicos, libros antiguos, que sí cumplen con un aval de la comunidad científica. También nos podemos encontrar con artículos en Internet que a lo mejor... a lo mejor ustedes pueden considerar que no tiene un aval científico, sin embargo, cuando ustedes leen este artículo, pues sí, tiene las referencias concretas, ¿no? Hacia otros artículos o otros libros o revistas importantes y que corresponden al aval y nos va a ayudar en el proceso de la elaboración de nuestro artículo. Entonces, en este conjunto de páginas es donde ustedes deben apuntar a buscar sus referencias. Les indico que gran parte del contenido que les estoy mostrando también está plasmado en un artículo científico que se llama Research Scientific Article. En pantalla les comparto el link y también va a formar parte de los recursos que al final de la ponencia pues se les va a compartir. Ahora les voy a hablar sobre el caso éxito en particular que en conjunto con unos compañeros desarrollamos un artículo científico para la Universidad Católica de aquí de Esmeraldas. Era, como les comentaba, de un dispositivo electrónico para el reconocimiento de emociones humanas. Este dispositivo incluye temas como inteligencia artificial y lo que es el desarrollo en sí. Les comento que en sí el reconocimiento de emociones humanas realmente juega un papel muy importante en la sociedad, principalmente en las relaciones interpersonales que nosotros hagamos. Es importante la cara o la gesticulación que nosotros le mostramos al público. Por lo general,
siempre que vamos a hablar con alguien, pues en nuestro estado de ánimo se puede notar si estamos felices o tristes con nuestra gesticulación o los gestos que nosotros plasmemos hacia las demás personas. Nuestras emociones juegan un papel fundamental porque como nosotros nos encontremos anímicamente es como realmente vamos a rendir en la vida. Por decir, si yo me encuentro un poco ofuscado, enojado, frustrado de repente, quizás llorando, entonces lo más probable es que no tenga yo el rendimiento adecuado en mi trabajo, en la universidad, en mi familia, incluso en mis relaciones amorosas. Entonces sí es importante tomar en cuenta que las emociones humanas juegan un papel sumamente importante. El reconocimiento de emociones ha sido un tema ampliamente investigado en lo que respecta a los últimos tiempos. Recordar que a lo largo de los últimos años, personas incluso que han tenido éxito en el ámbito profesional debido a emociones de tristeza, a emociones de rabia, han llevado esto a depresiones mucho mayores que incluso causen la pérdida de la vida. Y realmente es así. Les indico que como nosotros nos sintamos anímicamente es como vamos a rendir en el mundo, como nos vamos a proyectar profesionalmente, va a incidir demasiado en relación a cómo estemos con nuestra emoción. ¿Cómo se llevó a cabo el proyecto? Era la parte del desarrollo desde el enfoque tecnológico que les comentaba anteriormente. Pues nosotros optamos por utilizar un Raspberry Pi 3, específicamente el modelo B. Un Raspberry Pi es un dispositivo bastante pequeño que cumple con ciertas características de hardware muy parecido a lo que es un computador. Es decir, que ustedes pueden conectar ahí dispositivos externos como teclado, como mouse, como una cámara. ¿Con qué funciona este dispositivo? Pues internamente trabaja con un sistema operativo que se llama Linux. Es un sistema operativo bastante versátil, muy liviano y que contiene diferentes versiones. Entonces optamos por este dispositivo porque en un análisis previo con el Arduino optamos que nos podía ofrecer bastante versatilidad. Nosotros estos dispositivos que queríamos utilizar no los podíamos trabajar con un Arduino, entonces nos pareció lo más ideal. Y la cámara que incidía en el sentido, pues que la misma iba a capturar las emociones de las personas que pudieran probar el dispositivo. Teníamos un teclado para operar la parte del sistema operativo, lo mismo el mouse, el monitor pues para poder proyectar los resultados que nosotros tengamos. Es decir, que previo al procesamiento del algoritmo que haga para reconocer la emoción humana, en el monitor te iba a proyectar el resultado de tu emoción. Si tú estabas feliz, si estabas triste o cualquier emoción que tú tengas en ese momento. Lógicamente eso tenía que ir de la mano de una gesticulación que tú tengas en tu rostro, ¿no? Obviamente el dispositivo no te iba a detectar si tú estabas feliz o estabas triste con una gesticulación bastante plana, o sea que tú no muestres ningún signo de felicidad o emoción. Para lo que es la parte de la programación, nosotros utilizamos Python. En sí, el análisis nos llevó pues, a que Python también es un lenguaje bastante versátil, un lenguaje de tipado débil, con una curva de aprendizaje muy rápida y un lenguaje sobre todo que se proyecta más para lo que es la parte o los proyectos de inteligencia artificial. Esto es porque tiene tanta versatilidad que para este lenguaje existen millones de librerías que son sumamente útiles, por supuesto. Librerías como OpenCV, que es una librería de computación visual que a través de algoritmos matemáticos pues, nos permite realizar el procesamiento de imágenes. Entonces, este tipo de librerías complejas, por decir, se encuentran disponibles para ese lenguaje.
ya pues a nivel de performance, el lenguaje tiene un rendimiento súper óptimo. Aquellos que se encuentran aquí en el grupo y que han tenido la oportunidad de trabajar con Python saben a lo que me refiero. Muchas veces nosotros para la parte del desarrollo, específicamente para una funcionalidad, tenemos 15 o 30 líneas. En Python nos puede llevar de 5 a 10. Entonces es muy lindo realmente el lenguaje, es sumamente importante e idóneo en lo que respecta hoy día en el desarrollo de proyectos que tienden con inteligencia artificial, machine learning, minería de datos. Ya refiriéndonos más a cómo se realizaba el procesamiento, pues internamente nosotros manejamos un algoritmo de clasificación de cascada, un algoritmo bastante práctico en los que recibe un conjunto de entradas, ¿no? Que son, por decir, 15 o 20 imágenes. De manera general, nosotros o el proyecto lo que hace es grabar un video en un lapso de tiempo determinado sobre ti. En ese lapso de tiempo, pues, se procesan una cantidad significativa de fotogramas por segundo, que es lo que nos permite a nosotros o nos permitió analizar paso a paso la secuencia de imágenes y por ende el resultado final fue procesar ya la emoción con la que tú te encontrabas en ese momento. Digamos que en un lapso de 15 minutos tú podías procesar una cantidad de fotogramas mayor a 100. Entonces tú tienes un conjunto de entradas que de acuerdo a la evaluación de un criterio en específico, pues te iba a arrojar un resultado final. En términos macros, pues a eso más o menos se refiere lo que en sí fue el procesamiento utilizando este algoritmo de cascada. Ya para la parte de metodológica, pues sí fue importante ya ahondar en sí en lo que era la explicación de este algoritmo, que como les indicaba fue el de clasificación de cascada, un algoritmo súper rápido, súper versátil y bastante robusto. Los creadores fueron Viola y Jones y fue mejorado por otro par de autores, ¿no? Que incluyeron ahí un par de criterios que fue importante para que el algoritmo concluya en una evolución bastante significativa. ¿Ya? Un clasificador, principalmente un clasificador es entrenado con, o sea, cientos de muestras de un objeto en particular, que era la parte de los fotogramas por segundo que yo les indicaba. A esto se le define como ejemplos positivos. Estos ejemplos deben ser escalados con el mismo tamaño, es decir, una resolución de 20 por 20 o de 30 por 30. Y ejemplos negativos que refiere a una cantidad de imágenes arbitrarias también correspondiente al mismo tamaño. En esa muestra que nosotros tenemos de, por decir, 100 fotogramas por segundo, nosotros tenemos ejemplos positivos y ejemplos negativos. Como le indicaba, ejemplos positivos refiere a imágenes con la misma resolución y ejemplos negativos, pues imágenes arbitrarias que pueden tener diferentes tamaños o incluso también pueden tener la misma resolución, ¿no? Todo esto a la final nos lleva a una combinación que va a ser procesada por el algoritmo y que por sí nos va a arrojar el resultado de la emoción final. Una vez que el clasificador esté entrenado, este puede ser aplicado a una región en particular, en una de las imágenes de entrada. Entonces, la salida del clasificador va a entregar un 1 o un 0. Un 1, pues en caso de especificar que la región sí sea propensa a mostrar el objeto. Es decir, un 1 cuando la emoción en el fotograma o el rostro esté correctamente identificado y un 0 cuando no lo es. De esta manera nosotros podemos ir analizando los resultados e ir separando lo concreto o lo que nos sirve pues de lo que va a ser desechado. A continuación les muestro uno de los resultados, ¿no? Lo que ven en pantalla pues es ya una interfaz un poco intuitiva que te mostraba en sí un emoticón y el nombre de la emoción con la que
con la que tú te encontrabas en ese momento. Es decir, que si tu gesticulación de tu rostro mostraba felicidad o algún tipo de emoción bastante llamativo relacionada con la misma, pues te iba a mostrar una carita feliz o te iba a mostrar el nombre de la emoción feliz. Como pueden observar, técnicamente es un video que se procesa. Este video tiene muchos fotogramas y esos fotogramas son los que son analizados para conllevar a la emoción final. Dentro de esos fotogramas, un conjunto de los mismos pues se desecha y otro conjunto se toma para el análisis debido que toma el algoritmo y a la final procesa el resultado final. ¿Cuáles fueron las conclusiones que nosotros llegamos dentro del artículo? Por decir, nosotros al conjunto de imágenes o resultados que tengamos, podíamos añadir también el procesamiento de color, la detección de bordes, etc. Sin embargo, esto, digamos, iba a aumentar un poco lo que es el tiempo de desarrollo. Tomar en cuenta criterios como el aspecto de color o la detección de bordes, sí incurre en que nosotros tengamos que desarrollar más líneas de código, tengamos que leer un poco más sobre la documentación de OpenCV, que es la librería de computación visual matemática que nos ayudó al procesamiento, y a la final todo este tiempo pues sí se iba a ver plasmado en el desfase de nuestra investigación final. Digamos que nosotros sí tuvimos un lapso en específico para entregar nuestra planificación o nuestra investigación, ¿no? Todo estaba planificado, es decir, teníamos una fecha límite para poder entregar nuestro artículo. Ya, nosotros podemos mejorar la precisión del reconocimiento facial mediante el uso de varias imágenes de entrada, al menos 50 imágenes o fotogramas por persona, era lo que les indicaba. Se optó no por procesar una foto, sino más bien por procesar un video que es el que nos va a dar el que nos va a dar como entrada un conjunto de fotogramas, un conjunto de objetos que a la final nosotros sí íbamos a poder analizar. Entonces, también nosotros podíamos crear copias espejo de las imágenes faciales. Es decir, que sobre cada imagen que nosotros tengamos, pues podíamos colocar una réplica. Y a la final trabajaba las imágenes que procesamos y las réplicas de manera paralela, lo que iba a hacer el algoritmo un poco más rápido, que el resultado final se emitiera de una manera más óptima, porque íbamos a tener el doble de imágenes de entrenamiento. Claro que también podíamos aumentar el tiempo del video. Entonces, aumentando el tiempo del video, iban a aumentar la cantidad de fotogramas que se procesen. Técnicamente se puede traducir o cambiar el tamaño o se podría decir de alguna manera rotar las imágenes faciales, no tanto, ¿no? Ligeramente para producir mucho más imágenes alternativas, para que todo esto sea o infiera menos en las condiciones, por decir condiciones que lógicamente se van a mostrar en las imágenes como las de luz, como los colores intensos y otras condiciones específicas que también se encuentran relacionadas. Les comentaba que al final de cuentas nuestro dispositivo iba a tener una aplicación hacia un público en específico. Realmente nosotros realizamos un artículo científico, pero ¿cuál era el objetivo? O sea, ¿hacia dónde nosotros íbamos a ir? Les decía que las emociones humanas sí influyen en el mundo, en el sentido de que muchas veces, a pesar de que se gesticula en el rostro, no vemos cómo se sienten las personas. Entonces esto conlleva a depresión y que incluso a que personas se quiten la vida. Entonces nuestro dispositivo va aplicado hacia allá. ¿En qué sentido? Por decir, en los trabajos, muchos de nosotros o los que nos encontramos trabajando, o incluso si ustedes han tenido un poco de experiencia, algunas personas marcan en un biométrico su entrada y marcan en un biométrico su salida.
pero a pesar de que puede ser muy temprano en la mañana o incluso puede ser muy tarde al final del día, nunca sabemos cómo se encuentran, desde el punto de vista de las empresas, cómo se encuentran nuestros trabajadores. Una persona cuando se encuentra enojada, se encuentra de mal humor o se encuentra triste, no puede tener el mismo rendimiento en el trabajo, por más que se esfuerce. Todo este conjunto de emociones generan una distracción para que su rendimiento no sea el óptimo y el adecuado. ¿Qué pasa si nosotros colocamos un dispositivo de estos arriba del biométrico? Es decir, que tú tengas que marcar y también tengas que tu emoción ser analizada previamente. Entonces, digamos que durante la semana yo proceso todas tus emociones. Proceso la del lunes, proceso la del martes, miércoles y así con toda la semana. Entonces, yo sí puedo ver cómo tú te has sentido, cuál ha sido tu experiencia o imaginarme o darme una idea de lo que tú has vivido esa semana. A la entrada, para saber cómo tú llegas y a la salida para saber cómo ha sido tu experiencia durante la jornada del trabajo. De repente has tenido problemas con algunos compañeros, de repente no te has sentido cómodo con las actividades que se te han delegado. Entonces, con todas estas entradas, yo al final de la semana puedo hacer un procesamiento, puedo hacer un análisis y puedo concluir que en tu semana tu rendimiento no ha sido adecuado porque tú has tenido o tu aspecto anímico ha ido un poco en declive. Posterior a esto, desde el punto de vista de las empresas, lo que suponemos que deben hacer es citar un poco a los trabajadores y que recursos humanos hable un poco con ellos, ¿no? Acerca de su situación. También existen empresas que tienen psicólogos. Entonces la parte psicológica también ahí juega un aspecto fundamental, que los psicólogos evalúen al trabajador. Entonces muchas veces nosotros los trabajadores tenemos un estado de ánimo súper malo durante la semana, que puede o no puede ser culpa de nosotros. O sea, la empresa realmente no tiene nada que ver sobre cómo tú llegues anímicamente, ¿no? A tu día de trabajo. Sin embargo, todo esto puede desencadenar en que tú pierdas tu empleo, ¿ya? En que tú puedas perder un semestre, en que en caso de tener una relación, tú puedas perder ese vínculo con tu pareja. Entonces, hacia allá o hacia este aspecto va vinculado todo lo que es el proyecto. El proyecto lo que quiere es analizar las emociones humanas y relacionarlas con el ámbito laboral, con el ámbito educativo, con el ámbito de las relaciones interpersonales. ¿Qué pasaría si nosotros a través de este dispositivo pudiéramos salvar un matrimonio, pudiéramos salvar un semestre o incluso pudiéramos incluso hasta salvar nuestro trabajo? Recordar que pues hablando previamente, un diálogo, una charla o un desahogo pues siempre te libera un poco. Siempre la emoción conlleva a que tú estés un poco más tranquilo, un poco más libre de esa carga. Entonces, todo este conjunto de aspectos o este conjunto de criterios sí lo analizamos debidamente durante nuestro proceso de investigación. El proceso de investigación fue llevado a cabo con un compañero de la universidad cuando yo era estudiante y una docente de inteligencia artificial, pues que era la que nos indicaba o nos sugería qué algoritmo nosotros debíamos aplicar, cómo detallar el diagrama de flujo. Es que los docentes son importantes para la parte metodológica, ¿no? La parte, muchas veces nosotros como estudiantes no somos expertos en estas áreas en específico, entonces los docentes sí tienen un conocimiento, sí tienen un background mucho mayor que darnos para llevar a cabo esta parte. El primer filtro pues sería que tu docente previamente revise tu artículo científico, ¿no? Que lleve una estructura adecuada, la estructura que les indicaba, ¿no? Que parte de lo que es la introducción, que luego proceda con una metodología debidamente fundamentada, que tus resultados sean bastantes concretos y concisos, y pues que tú lleves una discusión y una conclusión acorde a los objetivos que tú te has planteado
con tu investigación. Lógicamente, y posterior a esto, cada punto debe estar fundamentado o debe estar respaldado por una bibliografía o unas referencias previas. Les indicaba que las referencias no pueden ser de cualquier parte del Internet. Muchas veces en artículos científicos nos encontramos con información sacada de Wikipedia, que no es malo sacar información de Wikipedia. Realmente lo malo es saber o no investigar de dónde Wikipedia o los autores que escriben el artículo en Wikipedia sacan esa información. Muchas veces hay personas que escriben en Wikipedia que no precisamente son investigadores o personas que se dedican o se manejan en el ámbito de la comunidad científica. Y por lo general cometemos estos errores. Todos hemos cometido errores de sacar partes de nuestra investigación de Wikipedia. Precisamente para esto es el filtro, ¿no? Primero el filtro, en el caso particular de nosotros que escribimos el artículo en la universidad, el filtro del docente, posterior a esto una revisión final con el área de investigación y posterior a este pues llevar a cabo el proceso de publicación del artículo científico. Un proceso de publicación que tiende a ser un poco largo, ¿no? Dependiendo de a qué revista tú elijas publicar tu trabajo de investigación. O sea, muchas veces depende porque ciertas revistas investigativas tienen exigencias muy particulares. Por decir, en el caso de nuestro artículo científico sí tuvimos un par de inconvenientes en cuanto a la estructura que nosotros estábamos manejando. Lógicamente nosotros habíamos partido de una estructura que se basa en el enfoque más tecnológico. Van a haber personas que enfoquen su artículo científico en un ámbito más macro, más generalizado, más abierto a un público no tan investigativo. Obviamente, siempre es correcto enfocar tu artículo científico con un lenguaje bastante particular, un lenguaje bien limpio, no un lenguaje bastante coloquial o un lenguaje bastante común, ¿no? Obviamente tampoco vamos por usar lenguajes bastante precisos, emplear palabras que ni nosotros mismos conozcamos o tengamos siquiera el background de entender esas palabras, ¿no? Por lo general pasa, utilizamos palabras en los artículos científicos que no suelen ser ni siquiera acordes a una oración o a un párrafo que nosotros estamos formando o escribiendo. Entonces sí es importante faciar o hacer el filtro debido del artículo científico antes de tener pues tu borrador final. Ahora algo que hay que tener en cuenta es que el artículo científico pasa por una serie de borradores. En nuestro caso elaboramos cerca de 13 borradores para nuestro artículo científico, lo que significa que el artículo científico fue debidamente filtrado, debidamente revisado y por ende al final íbamos a tener un producto bastante llamativo, una investigación bastante decente y con las referencias adecuadas, que era lo que nosotros buscábamos. Cuando nosotros escribimos este artículo científico, pues no teníamos ni la experiencia, ni teníamos el background necesario para empezar con esto. De hecho, las pautas nos las dio una profesora que sí tenía toda esta experiencia, que sí tenía artículos indexados y que sí tenía la capacidad de guiarnos, porque es complicado escribir un artículo científico solo. Primero porque tienes que tener una idea de un producto o una investigación que tú quieras compartir con el público. Lógicamente un público que va a ser en su gran mayoría destinado o parte de la comunidad científica, que son gente que se dedica a leer este tipo de investigaciones, a revisar las referencias, a siempre estar actualizados un poco más en los tipos de conocimientos, ¿no?, que hay. Entonces, compañeros, amigos, sí me gustaría saber un poco acerca de qué dudas ustedes tienen sobre los trabajos de investigación, si de repente están escribiendo algún artículo científico y si me corresponde y si los puedo guiar o darles algunas pautas para que ustedes empiecen en este proceso de elaboración, en los procesos de investigación, adentrarse un poco en lo que es el mundo, más allá de elaborar un artículo científico, documentar todos los procesos que tú lleves.
porque esto no solamente te puede servir para la elaboración de un artículo científico, sino para documentar algún trabajo sencillo de investigación que tú tengas en la universidad. Puede ser también un formato bastante adecuado para que tú conlleves este proceso. Entonces, compañeros, estoy abierto a cualquier pregunta y sí me gustaría poder solventar y poder conocer todas sus dudas. Bien, ingeniero, saludos una vez más. Creo que ahí en la bandeja del chat hay algunas preguntas que voy a irlas leyendo acorde a cómo hayan ido escribiéndolas. Cristian Benítez nos pregunta, ¿el marco teórico es parecido a las referencias? No, te comento que el marco teórico ya tiende más al detalle de toda la parte de fundamentación de tu investigación. Las referencias son más, o bueno, la gente también le llama bibliografía. Entonces, esta parte más tiende a colocar de dónde tú sacaste cada parte de tu enfoque teórico, ¿no? Es decir, que cada párrafo que tú coloques ahí debe estar fundamentado en un conjunto de referencias o en un artículo o en una revista previa que tú has leído, o puede ser algún libro que date de cierta cantidad de años, ¿no? Tampoco tan antiguo como les había comentado. Bien, también tenemos, dice, ¿qué tan seguros son estas aplicaciones faciales? Ya. Sí. Muy importante tu pregunta. En el mundo de la tecnología, en el mundo de desarrollo, ningún software es perfecto. ¿Ya? Lógicamente, la investigación sí tiene un porcentaje de acierto, que se vio claramente en los resultados, ¿no? Siempre y cuando tú gesticules, hablando específicamente y concretamente del artículo de nosotros, siempre y cuando tú gesticules para el dispositivo una emoción bastante llamativa como la felicidad o como la tristeza, el dispositivo va a acertar en su resultado. Pero ¿qué pasa? Que también hay muchas personas que pues su emoción no la muestran al público. Existe de todo tipo, ¿no? Pero es complicado, por decir, cuando tú te sientes triste, no llorar. Es súper complicado, pero existen personas también que no muestran este tipo de emoción. Entonces, ahí sí el dispositivo tiende a fallos. Pues si hablamos de porcentajes, yo diría que estamos en un 60 o 65% de acierto, porque también es muy grande el porcentaje de personas que, por decir, no gesticulan nunca sus emociones o no se muestran debidamente al público. El compañero Mario Calderón nos manifiesta, ¿qué tiempo les llevó crear toda esta aplicación con su respectiva documentación en base a al ejemplo que presentaste? Ya, verás, el trabajo de investigación, la documentación y el desarrollo del producto fueron de la mano, el desarrollo del dispositivo, ¿no? Fueron de la mano. Específicamente fueron realizados durante un lapso de tiempo de cerca de 7 meses. Lógicamente, la documentación al final de este tiempo no se encontró como era debida, se encontraron muchos errores, errores que es normal en referencias, errores en párrafos, malas ideas formadas, una introducción no tan clara, conclusiones no alineadas con los objetivos e incluso correcciones de parte del título, porque un título bastante extenso y poco conciso tampoco llama la atención de los lectores. Entonces, si podemos ya dar un tiempo más concreto, digamos que cerca de 11 o 12 meses tomó el desarrollo de todo. Sin embargo, el completar el primer borrador sí tomó un lapso de 7 meses. Incluso en ese lapso de 7 meses el producto no se encontraba debidamente listo. Todavía existían errores en software, en programación, que durante el lapso de 11 meses sí fueron corregidos. Acá el compañero Andrés Steven Tello nos manifiesta, considerando que las personas pueden reproducir expresiones faciales para fingir emociones, ¿qué tan eficaz resulta ese análisis? Ya, claro, era lo que les indicaba en la pregunta anterior. Eficaz en sí, tomar el concepto de la palabra eficaz, no. Se puede tomar esta investigación o se puede
utilizar este producto para darnos cierta idea de cómo se sienten las personas. Si lo aplicamos al ámbito laboral, de cómo se siente el trabajador, al ámbito universitario, el estudiante, al ámbito de las relaciones interpersonales, el esposo o la esposa. Pero nunca puedes llegar a una conclusión solo con el resultado final que te ofreció el dispositivo, lógicamente. Les comentaba que debido a que el dispositivo no es tan eficaz, luego debe haber un proceso de conversación, un proceso más de análisis o conversatorio con la persona en sí, o por parte del psicólogo, o por parte de los docentes en caso de ser la universidad, o por parte de ser tu pareja en caso de que hayan problemas, por decir, en la relación. Entonces se complementa el uso del dispositivo con el proceso que tú lleves después para analizar esa emoción, o a través de un psicólogo, o puede ser el docente, o puede ser tu pareja. Entonces es un trabajo más complementario. No puedes utilizar solo el dispositivo para llevar a cabo una deducción completa o tener un resultado en específico. Es decir, yo no puedo utilizar el dispositivo para saber 100% si tú estás siendo feliz o estás siendo triste. Yo puedo utilizar el dispositivo para darme una idea, para saber si tú estás feliz o estás triste. Posterior a eso, acorde a lo que yo converse contigo, acorde a mi análisis, sí ya voy a tener un resultado específico, una idea mucho más clara. Ya, la compañera Yossi Quintero, el compañero, la compañera, perdón, Yossi Quintero nos manifiesta, si una persona sabe que sus emociones están siendo analizadas, ¿realizar en sí el análisis no alteraría sus emociones? Muy probablemente. El tema es que este dispositivo no te va a mostrar a ti, por ejemplo, no vas a ir a un lugar a analizar tu emoción. El dispositivo tiene que ser como un biométrico, bastante sencillo de utilizar y bastante transparente para el usuario que lo vaya a utilizar. Es decir, tú no verías en sí el dispositivo, tú solo te colocas frente a un espacio, un momento adecuado del día, pues y el dispositivo procesa tu emoción, sin que tú tengas el conocimiento o algún tipo de distracción de que hay algo observándote, que hay algo incidiendo en tu estado de ánimo. Entonces, si el dispositivo es bastante llamativo, lógicamente sí va a incidir en cómo tú te coloques frente al dispositivo. Incluso te puedes hasta reír, que no debería ser el caso. Entonces el dispositivo sí tiene que ser algo pequeño, algo poco llamativo, algo como el biométrico que se procesó la emoción, se procesó tu estado de ánimo y listo. Entonces ahí no va a haber ningún tipo de inconveniente. El usuario no tiene por qué observar de manera llamativa este dispositivo. Tiene que ser muy transparente, tiene que ser poco llamativo y muy rápido. Aquí el compañero David nos manifiesta, aquí interviene algún estudio psicológico. Una vez analizadas las emociones, el aplicativo te ayuda con recomendaciones para tu mejor aspecto emocional. ¿Qué páginas de investigación científica recomiendas para usar de guía y evitar el plagio? Claro. Les comento pues que muchas veces nosotros, es un error bastante común, tomamos escritos de artículos científicos y los pegamos directamente en nuestra investigación. Entonces es importante conocer que ese error es bastante común. Es un error que lógicamente con un sistema de plagio posterior que cada revista también maneja internamente, se maneja, por decir, un porcentaje de plagio en específico que tú tienes sobre tu investigación. Tu investigación debería tener menos del 7% de plagio, de acuerdo a una revista. Hay otra revista que puede tener cerca del 10% o cercano al 10% de plagio. Hay otras que te aceptan hasta el 15%. Mayor a estos porcentajes, sí, la investigación resulta ser un poco o bastante inadecuada, ¿no?
porque técnicamente tú lo que estás haciendo es copiar y pegar escritos hacia tu artículo científico. Y la idea es que en base a un conjunto de referencias tú lo que hagas es formar hipótesis, sacar deducciones, presentar resultados, pero con tus propias ideas. Sí basarte en artículos científicos, sí basarte en ideas de autores de otro tipo de investigaciones, pero no colocar o no plasmar la idea directa de un autor en tu escrito. Otra pregunta había acerca de las emociones humanas. Perdón, Eduardo, ¿la puedes repetir? La de David, te la Sí, sí, repito. Aquí interviene algún estudio psicológico. Una vez analizadas las emociones, el claro. aplicativo te ayuda con recomendaciones para mejorar tu aspecto emocional. Justamente eso. Verán, el dispositivo lo que hace es el procesamiento de una emoción. Recomendación no te puede dar porque esto es bastante subjetivo, o realmente sería bastante demagogo decir que un dispositivo va a sacar el resultado de tu emoción solo con verte. Entonces, como yo les indicaba anteriormente, es un trabajo bastante complementario. Nosotros basamos, sí, nuestro artículo científico en un conjunto de emociones. Hay diferentes autores que dicen que algunas emociones no existen, como por decir la de rabia o enojo. Hay gente que no sabe diferenciar entre estas dos emociones. Para nosotros es bastante transparente o incluso podríamos determinarla como la misma emoción. No es así. En nuestra investigación plasmamos que diferentes autores han colocado diferentes tipos de emociones. Nosotros tomamos 7 tipos de emociones, lo que es la felicidad, cuando tú estás feliz, la tristeza, cuando te sientes enojado, cuando estás dubitativo, cuando estás triste y otro par de emociones que basada en el artículo de ese autor decidimos plasmar en nuestra documentación. Consideramos ese conjunto de emociones pues las más adecuadas para nuestro dispositivo. Cabe recalcar que entre tú tengas un conjunto mayor de emociones y si las emociones son súper parecidas, va a ser súper complicado procesarlas. ¿Cómo tú procesas el sentimiento o la manera de sentir entre llorar y enojarte? Recordar que puedes llorar enojado. Entonces, para el dispositivo sí es un poco complicado eso. Entonces, nosotros nos basamos en 7 emociones en específico. Bien, el compañero Alexander Caicedo nos manifiesta, ¿consideras que en la actualidad se puede realizar un artículo sobre una investigación propia? Es decir, sin referencias alguna. No. Eh, Cualquier artículo científico siempre data de un conjunto de referencias. Realmente en la actualidad nadie puede decir que se ha inventado algo o que lo conoce todo. Es súper complicado. Lógicamente, si hay personas en la comunidad científica que son personas que imparten conocimiento, ya no son personas por decir que se alimentan de conocimiento, son impartidores de conocimiento. Pero recordar que hasta este tipo de personas en algún momento basó sus investigaciones en artículos previos. Por decir, si hoy en día, digamos, yo voy a crear un producto súper nuevo, súper innovador, puede que en la actualidad no exista, pero la creación de ese producto, la innovación de ese producto siempre parte o va a partir de otras referencias previas. O sea, siempre hay productos que a ti te dan una idea en concreto, una idea en específico, para que tú puedas desarrollar tu trabajo de investigación. Yo no les puedo decir que el dispositivo electrónico que reconoce emociones humanas no ha sido desarrollado por otras personas. De hecho, existen personas que también trabajan en este tipo de dispositivos, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que sobre cada artículo, sobre cada investigación que tú tengas, tienes que plasmar tu propio tipo de ideas, basadas en otros autores, pero sin copiar o sin plasmarlas directamente. Bien.
Aquí tenemos, bueno, aquí la compañera Tania Cedeño nos manifestó cuántas emociones faciales reconoce, me parece que ya dijiste que eran 7. Ujú. Mario Calderón, ¿cuáles serían las recomendaciones más puntuales para que nuestros artículos sean aceptados en una revista en particular? Y se recomienda primero indagar sobre la revista antes de empezar a desarrollar un artículo para no tener inconvenientes de aceptación. Claro. Como pueden ver en pantalla, existen algunas universidades pues, que tienen sus revistas científicas, ¿no? Que son avaladas por el Scientist Group, que es el grupo que avala toda la comunidad científica y el conjunto de revistas y todo lo que es relacionado, ¿no? Antes de publicar, sí es importante saber hacia dónde tú diriges tu investigación. Por decir, si es una investigación de tipo tecnológico, no voy a enviarla a la revista de Facultad de Arquitectura y Urbanismo, porque es una revista, es una universidad que está o que tiene otro enfoque. Entonces sí es importante que posterior a tu investigación tú sí sepas dónde vas a enviar tu artículo científico. Y obviamente para la aprobación de tu artículo científico sí existen ciertos puntos que debes tomar en cuenta, ¿no? Tu investigación se debe basar o debe cumplir con ciertas normas como tener una estructura. Dentro de esa estructura, pues tú puedes tener dos enfoques, que es el enfoque que les he presentado, que refiere a lo que es la parte tecnológica, y el enfoque que refiere ya más a una parte generalizada. Entonces, si tú cumples con esta estructura y siempre y cuando cumplas con todas las normas que te da pues la revista científica para que el proceso de aprobación se dé, entonces tú vas a tener una idea más clara. Primero, con la estructura que vas a manejar. Y segundo, sobre hacia dónde va a ser dirigida tu investigación, hacia qué tipo de revista, porque existen revistas con tipo de artículos con enfoque tecnológico, con tipos de enfoques más generalizados, y ahí datan varias áreas, ¿no? Lo que es la tecnología, lo que es la arquitectura, etcétera. Bien. Acá hay otra consulta. ¿Las referencias necesitan algún tipo de formato? ¿Tienen tiempo de vigencia? Es decir, ¿puedo citar investigaciones desde 1999 o 2010? Claro. En base al proyecto, ¿cuál fue la emoción más difícil de clasificar? Y si se tomaron las mismas 50 muestras o fueron más o menos. Ya, las referencias siempre deben cumplir con un formato en específico, ¿no? Les indicaba que siempre es importante que lleve el autor, el título, el lugar de la publicación, el editorial y el año, en caso de ser un libro, ¿no? En caso, pues, de ser una revista o algún artículo, se debe tener el nombre del autor, del título, el nombre de la revista, el volumen y, pues, las páginas que tengan referencia a estas. Entonces, por decir, el mayor problema que nosotros tuvimos era con la emoción de tristeza. Nosotros manejábamos ciertas cantidades de porcentajes para determinar una emoción. Teníamos que la emoción de tristeza y la emoción de enojo en algunos casos pues chocaba. Entonces, por decir, teníamos porcentajes parecidos entre el 50% de una y el 60% de otra, el 50% de una y el 55% de otra, el 30% de una y el 45% de otra, y un porcentaje siempre que no se determina o queda como margen de error. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de porcentajes, pues no se puede ofrecer un resultado en concreto. Las emociones son tan parecidas en ese caso de que el dispositivo tendría a fallar. ¿Cómo resolvimos nosotros este tipo de inconvenientes? Y ahí es la parte que me indicaba el compañero del que hizo la pregunta, de cuál es el tipo o el número de muestras que nosotros tomamos. Por lo general, cierto lapso de tiempo durante el video logra una cantidad determinada de fotogramas. Aumentar ese lapso de tiempo iba a aumentar la cantidad de fotogramas. Entonces, la cantidad de muestras que iban a ser procesadas indudablemente iban a ser mayor y nos iban a permitir que los porcentajes sí se encuentren un poco separados y por ende dar un resultado en concreto. Con resultados más ajustados no podemos ofrecer
o analizar una emoción final, presentarle una emoción final al usuario. Con resultados más alejados, la emoción final sí se procesa correctamente. Bien, una pregunta súper concreta, creo que ya la respondiste. ¿Quién valida dicho proyecto de investigación? ¿Qué consejos tienes para mejorar nuestras habilidades investigativas? Pregunta la compañera Yossi Quintero. Claro, realmente consejos para mejorar nuestras habilidades investigativas, sí es un poco complicado porque siendo un poco honestos, a nosotros los estudiantes se nos dificulta bastante la parte investigativa. Entonces, es decir, como que nos mandan un trabajo de investigación y nosotros lo que tendemos es a copiar y a pegar el trabajo de otra persona. Y muchas veces la referencia o la bibliografía de ese trabajo de investigación no la colocamos. Por lo que nosotros pensamos o queremos que las demás personas piensen es que ese trabajo o esa idea que nosotros plasmamos fue netamente de nosotros. Entonces, parte de reflexionar de ahí. Chicos, siempre es importante tomar en cuenta que hay otras personas que hicieron su artículo científico con mucho esfuerzo y sí es importante reconocerle su idea en nuestros artículos. Asimismo, cuando ustedes escriban un artículo científico, sus referencias van a ser colocadas en investigaciones posteriores. Entonces, eso sí los va a llenar un poco de orgullo. Ahora, la parte investigativa sí es un poco, hay que ser un poco conscientes de que desde la parte de la universidad sí tiene que ser un poco más motivacional. Los docentes sí nos tienen que motivar un poco a que nosotros investiguemos, a que nosotros realicemos trabajos de investigación, a que nos motivemos, por decir, a realizar algún proyecto. La gran parte de los artículos científicos nacen de proyectos que nosotros tenemos. ¿Y qué pasa con esos proyectos? Nosotros queremos compartirlas hacia una comunidad. Muchas veces no queremos hablar, sino queremos plasmar en un escrito para que las demás personas sepan cómo nosotros desarrollamos o cómo fue el proceso de desarrollo de este producto que queremos mostrarles al público. Lógicamente, plasmar en un escrito ese proceso de desarrollo sí va a inquirir que tú sigas una estructura en concreto. Cuando tú ya sigues una estructura en concreto, créeme o créanme amigos, que ustedes se van a motivar con llevar su investigación un poco más allá. Porque si es un poco, si te llena un poco de orgullo, si te motiva un poco más allá que tu investigación, que lo que tú hayas plasmado en un escrito, lo tengan en cuenta las demás personas. ¿Y qué más si tu artículo ha sido plasmado en una revista de gran importancia? Bien, Yananel, compañeros, en la parte final, nuestro compañero, vale aclarar, es Yossi Quintero, el compañero Yossi Quintero. También nuestro compañero Eric Velasco nos consulta, ¿por qué desarrollar una aplicación que no tiene gran acierto o eficacia? Ya, ¿por qué realizarlo? Si bien es cierto, la aplicación no tiene un acierto como para determinar en sí una emoción humana, es un dispositivo muy importante porque sí nos va a dar una idea de cómo se encuentran las personas, ¿ya? No es lo mismo yo plasmar el diálogo para sentir cómo se siente una persona que yo tener un dispositivo automatizado que en primera instancia me dé una idea. Técnicamente, si estos dos procesos no se complementan o no se trabajan en conjunto, no vamos a tener el resultado final adecuado, que es el que nos importa. O si utilizamos solo el dispositivo, no vamos a tener una idea clara. O si utilizamos solo el diálogo, quizás tengamos una idea clara, pero imagínate que si son 1,000, 10,000, 20,000, 30,000 personas o incluso empresas que manejan nóminas de 100,000 o 200,000 personas, ¿cómo tú vas a llevar a cabo ese proceso? Entonces, la parte de recursos humanos, la parte del personal médico de psicología, de las empresas, imagínate, cómo van a hacer un análisis de una cantidad grande o de una población grande o una muestra grande de personas de su empresa. Entonces, el dispositivo sí nos ayuda, por ejemplo, primero a automatizar, segundo, a tener una idea en concreto del resultado de las emociones. Y posterior a esto, pues como les indicaba, complementar este resultado con el trabajo que nosotros hagamos en cuanto al análisis que realiza recursos humanos, que puede realizar el docente,
o que lo puede realizar la persona como pareja. Bien, Yanel, en este momento solicito a los compañeros que también deseen hacer algún tipo de consulta en la parte final y invitamos al ingeniero Baster Estupiñán, quien es el coordinador de la carrera de Tecnologías de la Información también, para que nos acompañe en el cierre de este evento. También agradecerle a nuestros compañeros del Comité Cívico que se han sumado. Antes de pasar a culminar y a la parte final, también quiero aclarar una situación. El día de ayer hubieron compañeros que nos consultaron si el seminario era gratuito o se estaba exigiendo a los estudiantes a pagar. Ya les manifestamos desde un inicio que esta actividad es netamente gratuita, incluso hemos hecho la gestión por medio de auspiciantes para que nos brinden los certificados corporativos de manera gratuita. Entonces, a esa mala información, por favor, ya les estamos aclarando esa duda. Hay compañeros que nos han escrito incluso por ese tema. También recibimos en antes una pequeña denuncia de una compañera que le estaban plagiando el nombre. Eso también nos pudimos dar cuenta a partir desde el día de ayer. Por eso, desde la primera temática que tuvimos, les pedimos que no compartan los links a agentes externos a los que ya se han registrado, para no tener este tipo de inconveniente. Incluso el compañero Edwin Franco, yo le le escribí por interno para ver si es que él tenía dos usuarios más queriéndose conectar con el mismo nombre. Él me dijo lógicamente que no. Entonces, no sé qué personajes son los que están detrás de esta cuestión, pero sí nos preocupa como universidad que nosotros estemos realizando este tipo de eventos gratuitos y que haya gente que esté atrás malinformando a los compañeros, incluso tomándoseles el nombre, no sé con qué fin, pero ya se ha logrado detectar en un 50% quiénes son los que están intentando ingresar y no se les ha permitido el acceso. Adicionalmente, agradecerle a los compañeros que son ya profesionales, a los egresados y graduados, que son una parte importante. Hay muchos compañeros que están aquí dentro de los grupos que se han inscrito y son los que han estado participando también, y a los demás compañeros. En la parte final también doy el espacio para que compañeros que tengan algo que manifestar, enciendan sus cámaras y sus micrófonos para que lo puedan decir. Se les da el espacio. Listo, entonces no hay... esperemos un momento que ingrese el ingeniero Baster para dar ya culminado. Igual quería explicarles otra cuestión, el tema de los certificados. Hay compañeros que me han consultado, verán, los certificados, el certificado que nos va a brindar el vicerrectorado es un certificado de manera general. Vamos a ir realizando del 29 al 31, realizaremos una encuesta a los compañeros que hayan participado. Asimismo, se les va a enviar a los correos electrónicos para que estén atentos con esta encuesta porque es necesaria. El que la vaya llenando, inmediatamente se va llenando la base de datos para poder enviar la documentación al vicerrectorado académico y que se les pueda emitir los certificados. Eso por un lado, quienes pueden entrar dentro de ese grupo para los certificados del vicerrectorado, los que hayan participado en las diferentes temáticas, sin límite. Por ejemplo, alguien participó en la primera, pero no pudo participar en la segunda, pero estuvo en la tercera y la cuarta, sí puede acceder. Quienes hayan estado en dos también. Quienes hayan participado en uno, lastimosamente, la única temática, que es la primera que tuvimos, ahí tuvimos más o menos unos 180 participantes, allí también se les va a tomar en cuenta. Ahora, certificaciones corporativas. Las
Las del sábado anterior, que fue 19 me parece, 19 certificación corporativa emitida por SnapIT sobre la ponencia de inteligencia artificial. Ahora, la conferencia de ayer de proyectos informáticos por parte del ingeniero Galo Recalde también lleva su certificación corporativa gracias al oficio de Quito Host Publishing. Ahora, la de hoy día, emitida por el ingeniero Anel Proaño, también va a tener un certificado aparte del de ayer, que es auspiciado también por Quito Publishing House. Entonces, compañeros, para aclararle en esa situación el tema de los certificados, igual está plasmado una fecha que ya está identificada, que es del 5 al 9 de octubre estaremos entregando los certificados. Certificados corporativos. De los 3 certificados corporativos van a ser emitidos a sus correos electrónicos solamente a quienes hayan participado y se hayan registrado en el día de las conferencias. ¿Ok? Los de la vicerrectora, del vicerrectorado con el aval académico de la facultad y la coordinación de carrera, es un tema ya propio que ya lo manifesté anteriormente. Eso en torno a lo del registro, porque para nosotros fue muy importante manejar este tema de registro por la seriedad del caso. Vemos que mucha gente quiso ingresar tomándose otros nombres, no sé, parece que tenía un tema de infantilismo, no sé qué cuestión hay ahí. Entonces le damos paso al ingeniero Baster Estupiñán, que ya está listo. Por favor, ingeniero. Saludos, Eduardo, buenos días. Buenos días con todos. No sé si me escuchan. Sí, se le escucha. Adelante. A los chicos que deseen encender sus cámaras, bienvenidos también. No hay problema. Gracias, Eduardo. Primero debo pedir disculpas. Estoy un poco afónico, afectado un poquito la garganta, entonces estoy con un poco de difonía, pero válida la importancia de este evento. Estamos aquí. Yo pienso que nosotros debemos resaltar algunas cosas. Primero, agradecer al Comité Cívico Luis Vargas Torres, agradecer a los ponentes, en especial al ingeniero Anel Proaño. Este tema de artículos científicos es muy importante. Hay una máxima que dice que la transformación del conocimiento por parte del alumno supone siempre momentos de caos, momentos de confusión. Y seguramente de los 120 y pico de participantes que hay aquí, habrán unos que estén más claros, otros que tengan muchas dudas, pero lo importante es que el diálogo, empezar a trabajar, empezar a hacer artículos científicos, que esta charla haya servido para motivarnos a todos, para encontrar un tema de investigación, creo que es importante. El conocimiento es dinámico, el conocimiento no es estático, el conocimiento siempre está en constante transformación y para ello se requiere de unirnos todos como en calidad de investigadores y utilizar los conocimientos previos para crear nuevos conocimientos. Entonces creo que la semilla está sembrada y ahora solamente queda por parte de todos motivarnos para podernos a trabajar y elaborar esos artículos científicos que sin duda van a redundar en la academia, en un mejor trabajo y una eficiencia de la enseñanza-aprendizaje de estos entornos virtuales que en la comodidad de nuestro hogar nos llevan un sinnúmero de aprendizajes que nosotros sin duda debemos de ponerlos en práctica. Yo los felicito, vuelvo y repito, a todos. Debemos de seguir emulando, Eduardo, este tipo de eventos para beneficio de todos y saludos cordiales a los invitados a este evento. Gracias. Así es. Bueno, también vamos a darle espacio al compañero Mario, a la compañera Dana, que también nos están acompañando, al compañero Richard, también que son dirigentes universitarios que han hecho esto posible, de una u otra manera apoyándonos con las temáticas.
ayudándonos con el contacto del ingeniero Baster, con los ponentes, que para nosotros eso es importante. También agradecer la postura de Quito Publishing House, que el día de ayer también nos dio una apertura para generar una nueva temática con el desarrollo metodológico en Scrum, me parece, ingeniero Anel, si me corrige. Ok, bueno, entonces eso, entonces nosotros igual vamos a ir delineando con el ingeniero Baster para una próxima entrega. De pronto una acotación también de parte de docentes universitarios, de servidores que nos han manifestado que también quisieran participar. Entonces, de pronto, hay un segundo espacio también para poder seguir generando estos temas. Entonces, le damos espacio a Mario Calderón para que nos pueda dar sus palabras también. Muy buenos días con todos y todas las presentes. Pues considero que todos los temas fueron importantes, pero yo como estudiante sí le daría un poco más de peso a este último tema porque nuestro paso por la universidad está muy ligado a lo que es la investigación. Si nosotros queremos desarrollar o crear alguna aplicación, siempre vamos a tener que revisar información y eso por una parte. Ahora sí quería dar un agradecimiento a todos los que son partes del comité por estas actividades que se están haciendo, del cual también formo parte. Como no, también agradecer a los participantes, porque si hacemos una actividad y no hay participación, pues de nada vale a veces. Entonces agradecer a cada uno de los que están aquí presentes, también a los ponentes que se han dado el tiempo, que nos han permitido poder enriquecer más nuestros conocimientos. También a los docentes que han estado presentes aquí, un saludo especial a la ingeniera Yasmín, que ya todas la conocemos y sabemos lo chévere que es ella. Y compañeros, creo que no va a ser la última vez que nos veamos, vamos a seguirnos viendo en futuras actividades que se van a hacer. Como ya les comenté la vez anterior, el comité tiene las puertas abiertas para que si ustedes se animan a formar parte de este equipo puedan hacerlo y así poder articular como este tipo de actividades ya lo hemos venido haciendo. Así que sin más que decir, nuevamente muchas gracias por este seminario que se ha dado y pues nos vemos en una futura actividad. Bien, le damos paso a la compañera Dana, de pronto alguna de las compañeras que nos acompaña, María José Pérez, la compañera Yasmín Saltos también quieran dar sus palabras, más adelante nos pueden manifestar y le damos la apertura. Adelante, Dana. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días a todos y a todas, a los profesores, a los estudiantes, a las estudiantes, a también los directores de carrera al director de carrera que nos acompaña el día de hoy. Bueno, para nosotros como Comité Cívico Universitario es muy gratificante ver la cantidad de alumnos que les ha interesado las temáticas que se han impartido durante todos estos días, durante cada jornada. Y también recalcarles a los compañeros que es importante su participación en las distintas agrupaciones de la universidad. No les digo al comité cívico en particular, cualquier agrupación, cualquier organización que ustedes decidan estar, está muy bien, porque desde ahí generan conciencia, generan una voz, generan actividades que se podrían hacer. Nosotros como comité cívico universitario, un poco empíricos, decidimos lanzar estos temas. Entonces, si tuviéramos mucha más participación que la del compañero Mario, que la de la compañera María José,